Y al mismo tiempo también vamos a estar respaldando en otro pasaje de la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 y 28. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18 al 28. Leemos primero Mateo 13, del 24 hasta el 30. Y si son tan amables, vamos a ponernos en pie para reverenciar al autor de la palabra del Señor. Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso del 24 hasta el 30. Dice la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le respondió: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículos 18 y 28, dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, te alabamos en esta mañana, te glorificamos y pedimos, Señor, que tú puedas ministrar a nuestras vidas, que puedas traer una refrescar espiritual en nuestras vidas a través de tu palabra. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, y que tu gracia sea sobre nosotros ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Esta parábola del trigo y la cizaña es una de las parábolas que Jesús, una de las parábolas más famosas de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero según la traducción y según la interpretación de esta parábola, dice que el sembrador es Dios, que siembra la buena semilla. Los segadores son los ángeles. La cizaña son los hijos de desobediencia que también fueron plantados o sembrados junto con el trigo, que somos nosotros, los hijos del Señor. Tanto uno como el otro están creciendo juntos. Al parecer somos iguales, pero lo que va a definir son los frutos al final. Porque cuando lleguen los segadores para recoger el fruto, primero va a llevarse la cizaña para quemarla, y luego va a recoger el trigo, que va a ser el fruto, para guardar en el granero para vida eterna. Pero como ustedes saben, su pastor es un amante de la teología bíblica y es un amante de buscar aplicar la palabra del Señor a cada una de nuestras vidas hoy de manera práctica. Y esta semana, mientras pasamos por algunas situaciones en el trabajo, algunas situaciones de familia que hemos estado trabajando, y yo leía en mi devocional esta palabra del trigo y la cizaña, Dios ministraba a mi corazón. Y quiero que por un momento veamos cómo Jesús utilizó esta parábola también para enseñar acerca del reino de los cielos, de la paciencia que tiene Dios para esperar que crezca la cizaña y que crezca el trigo, para esperar ese proceso, porque tanto la cizaña como el trigo forman parte del ambiente del campo, forman parte del ecosistema del campo. Cada uno al final tiene su propósito, unos para perdición y otros para vida eterna. Pero también
Me gusta pensar que nuestras vidas, son como el campo, donde, como hablamos de semillas el domingo pasado, como las bendiciones, las promesas, el propósito de Dios para nosotros ha sido plantado en nuestras vidas. Pero también en nuestras vidas tenemos cizaña que pudiéramos pensar como cosas, personas, situaciones que crecen juntamente con las promesas, con las bendiciones, con los proyectos de Dios en nuestra vida. Y asimismo como Dios el sembrador, quien cuida, poda y permite que cada elemento cumpla su propósito en su tiempo en nuestras vidas. El acto de cultivar está muy unido, amados hermanos, a nuestro desplazamiento hacia el propósito de Dios. Pero muchas veces ese desplazamiento, cuando somos semillas que vamos a ser plantadas, es un desplazamiento un poco incómodo para nosotros porque nos saca de nuestro ambiente, de lo que nosotros estábamos acostumbrados para plantar en nuestras vidas el propósito y el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros en su reino y para su gloria. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un fin y es glorificar a Dios en medio de su propósito para el reino de los cielos. Todo en nuestras vidas debe crecer naturalmente. Pero obviamente sin un cultivo, sin una mano que cuide, sin una mano que esté atenta, que sería la mano del labrador, una mano intencional de parte de Dios. La cultivación, amado hermano, habla de orden en el caos. Es una orquesta de armonía en la desarmonía de nuestras vidas. Porque usted dice, pastor, es que estas situaciones están sonando feo en mi vida. Pastor, es que estas notas no forman parte aparentemente de la música que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pastor, es que esta situación está sonando diferente en mi matrimonio. Es que esta situación no está sonando bonito en mis oídos, no está sonando bonito en el propósito que Dios tiene para mí. Y es lógico que aparentemente sea como que una desarmonía, pero cuando comenzamos a entender el trabajo del labrador, cuando comenzamos a entender la perspectiva de Dios en nuestras vidas, nos comenzamos a dar cuenta que aquellas cosas que aparentemente parecían estar fuera de lugar, fueron colocadas por Dios específicamente en ese lugar para crecer junto con nuestra bendición, para crecer junto con nuestro matrimonio, para que al final sean cortadas y lo que quede sea el fruto que Dios quería desde el principio para nosotros. Entre la siembra y la cosecha, mis amados hermanos, hay un proceso. Y el domingo pasado hablábamos acerca de este proceso como el tiempo de Dios para forjar fruto y madurez en nosotros. Y a veces nosotros nos desanimamos porque como somos seres humanos, somos seres emocionales y hoy en día nuestra vida está regida por los tiempos de la sociedad. Y hoy en día nuestra sociedad nos ha vendido la idea de que la gratificación, la realización del ser humano debe ser rápida y debe ser automática al momento cuando usted lo desea. Pero nosotros como cristianos sabemos que todo en nuestras vidas debe estar sujeto al propósito y al tiempo de Dios. Y como a mí me gusta decir, y es una frase que me aprendí en estos días en mi vida, no es a nuestra forma, ni es en nuestro tiempo. Es a la forma de Dios y es en el tiempo de Dios. Lo que pasa es que usted y yo nos desesperamos en algún punto porque decimos, pastor, es que llevamos mucho tiempo orando por esto.
Pastores que llevo mucho tiempo lidiando con estos muchachos cabezones. Pastores que ya he tenido deseos de lanzarle un sartén por la cabeza a este hombre bendito. Pastores que he tenido deseos de irme y dejarle la casa a esta mujer rencillosa. Pastores que he tenido deseos de dejar este trabajo. Pastores que mira, es que esto, que lo otro, porque usted y yo queremos ver las cosas a nuestra forma y queremos que Dios nos responda en nuestro tiempo. Pero para la semilla hay un tiempo, el tiempo de germinación. Para la cosecha hay un tiempo, el tiempo de recogida de los frutos. Pero en medio de ese proceso crecen cizañas en nuestra vida, que aparentemente fueron sembradas por el enemigo, pero que Dios va a usar para forjar el fruto y la madurez en nuestras vidas. En un mundo, hermanos, en el mundo en que nosotros habitamos, no es un mundo neutro. Sería inocente de nuestra parte, pensar que nuestro mundo es un mundo de color de rosa. Pensar que nuestra vida como cristianos va a ser todo color de rosa, va a ser todo va a salir perfectamente bien en nuestras vidas, todo tiene que salir perfectamente bien en nuestros matrimonios, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos tienen que ser perfectamente bien en su carácter, no pueden tener defectos porque somos cristianos. Mentira. En nuestro mundo, en la realidad, no en el mundo de Alicia y sus maravillas, en el mundo en el que usted y yo vivimos, es un mundo difícil. Es un mundo que nos presiona desde todos los ángulos y todos los aspectos cruciales de nuestra vida. Es un mundo donde nos damos cuenta que la persona que tenemos al lado no es perfecta. Es un mundo donde nos damos cuenta que los hijos que tenemos, si están creciendo y están comenzando a pensar, ya no son los bebés que teníamos al principio, que nos veíamos a nosotros como lo único en el mundo. Ya son seres humanos, personas que a pesar de la corta edad comienzan a cuestionarte tu autoridad y a decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Y nosotros tenemos una niña que es una bendición, pero con sus 9 años ha comenzado a cuestionar muchas cosas en su vida. Y la primera vez que me cuestionó, yo quise como buen padre cubano, criado a la antigua, mostrar mi autoridad con el cinto. Y le dije, mira, tienes que hacerlo así porque yo digo que tienes que hacerlo así. Y ella se fue triste, bajó la cabeza, se echó a llorar en una esquina por allá. Y yo dije, tienes que aprender porque imagínate, yo soy el papá, como... Después yo, solo, después que todo se había calmado, comencé a pensar. Y dije, ¿será la manera correcta? ¿O será que quizás ella se esté cuestionando cosas en su vida y llegó hasta mí como papá en confianza y quiso cuestionarla para que yo le diera una respuesta? Y yo simplemente, como un ogro, quise imponerme autoridad. Y simplemente pensé, mi autoridad no está en cuestión. Ella no está cuestionando mi autoridad, ella está cuestionando su pensamiento crítico de lo que está viviendo. Ahí fui, la llamé, me senté con ella, le dije, mira, perdona papi, no te tenía que decir eso. Y lo que tú me preguntaste, la respuesta a eso que tú me preguntas es esto, esto y esto. Y hacemos esto y pensamos esto porque somos cristianos y la Biblia dice esto y esto y esto. Y a su pregunta y cuestionamiento, porque comienzan a enfrentar un mundo cruel donde no todo es perfecto. Pero nosotros queremos tenerlos encerrados en una burbuja de cristal. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Nosotros tenemos un ideal del matrimonio donde creemos que va a ser una cosecha muy linda, donde todos los frutos van a ser gigantes, donde va a ser amor perfecto. Y aquí hay personas que tienen más de 20 años de matrimonio, pero en los 12 años de matrimonio que yo llevo con mi esposa, yo me he dado cuenta de que no todo es color de rosa. Que a veces no queremos hablarnos. Que a veces hay situaciones en las que difícilmente logramos ponernos de acuerdo.
Pero en lo que al final llevamos a la mesa de diálogo, tenemos que verlo como que Dios está en el medio de nosotros y nosotros tenemos que resolver ese problema porque fuimos unidos para siempre. ¿Usted se imagina vivir con una persona para siempre, llevando 20 años discutiendo con el mismo problema? Porque en nuestra vida, yo sé que no, pero en nuestra vida y el mundo en que nosotros vivimos, hermano, si a usted alguien le dijo que después que usted aceptara al Señor iba a ser fácil, que todo iba a salir bien, que todo iba a ser color de rosa, le mintieron. La vida con propósito no significa una vida de ausencia de la dificultad, sino que es una vida de inclusión de la gracia de Dios en medio de cada experiencia. Y qué bonito eso, porque no es que yo estoy excluido de la dificultad, sino que nuestras vidas va a ser una inclusión de la gracia de Dios en cada experiencia, sean buenas o sean malas. Estoy lidiando con esto, pastor, hermano, es una cizaña que está creciendo junto con las bendiciones de Dios en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en la familia, en la vida espiritual. Pero también es una cizaña que está promoviendo que tú puedas experimentar la gracia de Dios en esa experiencia. No, pastor, es que estoy desanimado. Sí, claro, hasta somos seres humanos emocionales, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, pero tenemos que saber que la inclusión de la gracia de Dios está disponible para esa experiencia que usted y yo estamos viviendo. ¿Qué bendiciones de Dios y qué promesas de Dios, amado hermano, están germinando en tu vida ahora mismo? ¿Qué pruebas estás viviendo que están probando tu paciencia? Pastor, es que mira, esta va a ser una última oportunidad. O pastor, es que mira, ya yo creo que caminamos una milla más. Dios está probando tu paciencia. Aprender, amados hermanos, a ver las situaciones diarias como un terreno fértil donde Dios quiere producir frutos. Un terreno donde la cizaña forma parte del ambiente de ese campo, de ese terreno. Donde quizás lo veamos como algo malo en el momento, pero simplemente no puede haber trigo si no hay cizaña. Porque fueron plantados juntos y están creciendo juntos. Mantener una visión centrada en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso aunque todo lo que estemos viendo no esté claro completamente a nuestro entendimiento. Aunque yo no pueda entender completamente el porqué de esta situación, tenemos que tener claro que forma parte del plan y el proyecto de Dios para nuestras vidas. Cada semilla, desde el trigo, la cizaña, cada semilla tiene un tiempo de germinar, tiene un tiempo de crecer, tiene un tiempo de madurar. No todas las semillas alcanzan la misma velocidad, ni se desarrollan, ni se revelan al mismo tiempo. Mi abuelo por muchos años trabajó en el campo y ahora aquí en los Estados Unidos tenemos la posibilidad de tenerlo. Y hace unos días atrás lo llevé por primera vez al Walmart, ¿verdad? Y adivinen cuál fue la sección que él primero quiso ver. No fue la comida, fue la sección de la agricultura, donde estaban todas las semillas, etcétera, etcétera. Y fuimos para allá y usted sabe, le digo, abuelo, y dice mi abuelo, ¿dónde están las semillas? Para ver las semillas, quiero sembrar unas flores, unos vegetales. Y cuando llegamos a la sección, él agarró y dijo, bueno, ¿cuál es de cada cual? Pues todo estaba en inglés. Y yo le dije, mira abuelo, esta es la zanahoria, este es el tomate. Y cuando él voltea por detrás, en el paquete, hay las especificaciones, ¿verdad? Y en esas especificaciones dice qué mes del año es para sembrar ese tipo de semilla. Y dice cuánto tiempo dura el tiempo de cosecha para ese tipo de semilla. Y él se quedó impresionado, dice, ¿cómo es posible? Si yo esto lo sé porque lo aprendí de mi papá que me enseñó, pero ahora aquí viene en el paquete, te dice todas las instrucciones. Y él tiene un conocimiento bien
amplio de tiempo, de luna, que no se puede cortar la madera en este tiempo, en el otro, y etcétera, etcétera. Y cuando yo le escuchaba hablar y escuchaba la sabiduría en cuanto a esto y pensaba en este pasaje de la palabra del Señor, hermano, cada una de las semillas que usted tiene en su vida no va a germinar al mismo tiempo. No va a dar fruto al mismo tiempo. De hecho, quizás la semilla, esa misma semilla, ese mismo proyecto, esa misma bendición fue sembrada en mi vida y fue sembrada en tu vida. Pero porque haya sido la misma semilla sembrada en usted y en mí no va a germinar al mismo tiempo que va a germinar en usted. Porque esa semilla haya dado fruto en mi matrimonio en un tiempo corto o haya dado fruto con mis hijos, en la educación de mis hijos en un tiempo corto, no significa que usted va a hacer el mismo tiempo de germinación. Quizás usted sea más rápido, quizás usted vea frutos más rápido, quizás demore más, pero lo que tenemos que hacer es, mientras estamos viviendo ese proceso, confiar en el tiempo y la forma de Dios para dar fruto a nuestra semilla. Aprender a disfrutar de cada etapa de nuestros proyectos. Aprender a disfrutar de la presencia del labrador en nuestras vidas. El objetivo final de Dios es que cada uno de nosotros podamos producir fruto, podamos producir vida en abundancia, podamos obtener un carácter maduro y al final podamos tener el cumplimiento de la vocación por la cual Dios nos ha llamado. Yo sé, amado hermano, que hay promesas que tardan en hacerse visibles. ¿Qué hacer ante esto? Perseverar en fe y obediencia. Pastores, que estamos trabajando y no vemos que esto está saliendo adelante, no vemos resultado con esto. Fe, paciencia y obediencia. Una prueba que al ser tratada con fe revela una mayor dependencia de Dios. Siempre que usted trata cualquier situación, cualquier prueba en su vida, es una prueba que revela la fe, la dependencia de nuestro Dios. La cizaña parece que crece a un ritmo desacelerado. Y en la parábola del trigo y la cizaña no es al azar, no está ahí al azar, no está ahí porque cayó del cielo, fue sembrada con un propósito al principio de maldad. El enemigo, dice que el enemigo vino y ¿qué? Sembró la cizaña donde había sido sembrada la buena semilla. La cizaña, a pesar de ser sembrada por el enemigo con maldad, forma parte del ecosistema del campo. En el plan de Dios tiene su función dentro del proceso de la siembra. Nuestro Dios es tan bueno, tan poderoso, tan amoroso, que invierte los papeles de la cizaña y los usa para hacernos más fuertes, más fieles y más dependientes de Él. Y recuerdo uno de los ejemplos más palpables en la Biblia, cuando José se reencuentra con sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, y ellos lo reportaron como muerto a su papá. Ellos sembraron una cizaña en ese momento. Y José les responde de esta manera cuando ya él era segundo de Faraón, cuando él estaba con toda la autoridad, se descubre su identidad a sus hermanos. Y sus hermanos le dicen, nosotros te hicimos mal. Nosotros pensamos en matarte, nosotros pensamos el mal. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Nueva versión internacional, Génesis 50, 20. Y el apóstol Pablo da una explicación similar al dolor que sintió José en ese momento cuando se sintió traicionado por sus hermanos. Y lo vemos ahí en Romanos 8:28 cuando dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nueva versión internacional. Porque a los que amamos a Dios,
todas las cosas. Y me llama la atención porque Él no dice una cosa, Él no dice unas pocas cosas, Él dice todas las cosas. Todo incluye lo duro, todo incluye lo doloroso, lo inesperado, lo que aparentemente es insoportable en el momento, lo que usted puede inimaginablemente e intolerable. Todo incluye, amados hermanos, las pérdidas que hemos sufrido. Todo incluye los momentos de dolor que hemos pasado. Todo incluye los momentos de inseguridad que estamos pasando de que, ¿qué va a pasar con esto, pastor? Tengo este diagnóstico del médico, tengo esta situación en el matrimonio, tengo esta situación económica, tengo esta situación espiritual. Todo incluye los desastres, todo incluye las divisiones, todo incluye las distracciones que interfieren en nuestra tranquilidad, en nuestra paz. Todo incluye las circunstancias que lo hacen sentir impotente y no tener una respuesta para esa situación. Todo incluye lo vulnerable e inestable sobre sus pies. Quizás usted ha escuchado estos versos antes, mis amados hermanos. Incluso podría estar harto de escucharlos, por así decirlo. Pastor, ya lo hemos oído muchas veces. ¿Usted sabe cuántas veces yo he leído Romanos 8:28? Pero todavía tengo un problema. Todavía está persistente. Tal vez usted lo haya recitado en su casa, lo haya repetido entre amigos, miembros de la iglesia. Estoy seguro que incluso los he pronunciado yo mismo muchas veces. Y se los he dicho muchísimas veces. Muchas veces parece como que es un poco irónico repetir tanto los mismos versículos. Todo ayuda para bien, pero todavía tengo muchos problemas. Si en algún momento yo repetí estos versículos y no tuvieron sentido para usted, yo les pido disculpas. Si en algún momento usted ha creído que el pastor delante de usted tiene suficiente fe para evitar encontrar los lugares más oscuros de la vida, perdóneme, porque yo también he pasado por lugares oscuros. Mi fe ha estado débil en muchos momentos. Yo he cuestionado a Dios en mi vida en muchos momentos. No puedo decir, amados hermanos, cuántas veces me ha pasado. Pero lo que sí le puedo decir es que los éxitos más grandes de mi vida siempre han estado asociados con las pruebas más dolorosas y los lugares más oscuros que he pasado. Las bendiciones y los éxitos más grandes que hemos tenido como familia, como pastores, como cristianos, han salido de las situaciones más dolorosas y los lugares más oscuros. Yo le puedo garantizar que si usted sobrevive a esta situación, si usted consigue que su fe sea depositada en la soberanía de Dios y Dios le da la victoria sobre esta situación, cuando usted salga de ella, usted va a salir más fuerte. El éxito va a ser más dulce que lo amargo que fue la situación. Su matrimonio va a salir más fortalecido de lo que era antes de pasar por esta prueba. Sus hijos van a poder sentir el respaldo espiritual que usted va a ejercer sobre ellos después de ver cómo Dios trató con tu vida. Los que vengan detrás de nosotros van a poder ver cuán fieles fuimos nosotros en los momentos de dolor más profundos en nuestra vida. Muchos desafíos, muchas circunstancias que parecen cizañas, pero podrían estar cumpliendo un propósito más profundo. Y a veces pensamos cuando tenemos pérdidas en nuestra vida, perdemos un trabajo, perdemos una oportunidad de negocio, perdemos un proyecto, perdemos la confianza en el matrimonio por una X situación o nuestros hijos toman decisiones que no son las mejores y aunque nuestros hijos sean mayores, nos afecta. Cuando estas cosas pasan, nosotros decimos, Señor,
¿Por qué si ellos tienen un futuro tan bueno? ¿Por qué si yo la amo o yo lo amo? ¿O por qué si mis hijos fueron educados en la iglesia? ¿Por qué estamos perdiendo esto? Muchas veces son necesarios momentos de pérdida en nuestra vida, de perder el trabajo, de perder un proyecto, de atravesar por una situación difícil en nuestra vida, porque esto nos va a llevar a nosotros darnos cuenta de cuán vulnerables nosotros somos. Porque a veces nosotros creemos que somos rangers espirituales. Decimos, pastor, yo oro 3 veces al día como Daniel. Oh, wow. Pastor, yo me he leído la Biblia en 1 año. Oh, wow, tremendo. Pastor, cualquier situación en nuestra vida nosotros la enfrentamos con una fe súper poderosa, súper profunda. Y yo digo, wow, yo soy un vil pecador. Pero cuando nos damos cuenta que llega el momento de la pérdida, cuando nos damos cuenta que comenzamos a cuestionar a Dios por esa cizaña en nuestra vida y decimos, realmente no soy tan fuerte como yo pensaba. Realmente yo creo que no tengo la suficiente capacidad ni fe para atravesar por eso. En ese momento es cuando usted y yo recurrimos al Padre Celestial y le decimos, Señor, nosotros no podemos. Señor, esto es muy difícil. Yo he luchado con esto durante mucho tiempo y no lo he conseguido. Yo he intentado salvar este barco por mis propias fuerzas. Y ahí es cuando Dios nos dice, ¿ya te diste cuenta que tú solo no puedes? ¿Tenías que perderlo para darte cuenta de que yo era el todo en tu vida? Tenías que perder eso, tenías que sufrir la pérdida, tenías que pasar por ese dolor para darte cuenta que el centro de tu vida tengo que ser yo. Tenías que pasar por esto para darte cuenta que el centro de tu matrimonio siempre tuve que ser yo. Tenías que pasar por esto para darte cuenta que no eran 25 ni 30 dólares lo que valía la pena por hora, sino era reconocerme a mí como tu único y suficiente Salvador en tu vida. ¿Te das cuenta de que todo lo que tienes hasta ahora yo lo he provisto por mi misericordia? ¿Te das cuenta que no fue tu fuerza? ¿Te das cuenta que no fueron los 5 años en el college? ¿Te das cuenta de que no fue tu capacidad humana? Sino que ahora te das cuenta que cuando llega la cizaña y crece, soy yo el que toma el control porque soy yo el que poda y deja el fruto. Nuestro sembrador siempre va a estar vigilante y siempre va a estar cuidando para llevar nuestras vidas hacia algo mejor. A mí me gusta mucho una frase, y es que cuando a ti te esté sucediendo lo que a nadie le ha sucedido, es que Dios va a hacer contigo lo que no ha hecho con nadie. Pastor, es que perdimos mucho, Dios te va a recompensar mucho más. El miércoles nuestro hermano Andrés tocaba el estudio en Job. Y Job ha sido uno de los hombres que más perdió. Y hablábamos de los baluartes de la vida. ¿Cuáles son los baluartes de la vida? La salud, la familia, el trabajo, la vida espiritual, nuestra fe. Y a veces nosotros perdemos uno de estos baluartes y nos desesperamos. Tenemos problemas en el matrimonio y creemos que el mundo se va a acabar. Tenemos problemas en el trabajo financiero y creemos que el mundo se va a acabar. Un diagnóstico del médico y creemos que el mundo se va a acabar. Bueno, déjenme decirles, Job los perdió todos al mismo tiempo, el mismo día. Perdió la familia, perdió toda la riqueza, perdió todo lo que tenía y por encima de eso, perdió su salud. Y no estábamos como en aquellos tiempos, no estábamos hoy que tenemos el CT scan. Usted va, paga $6,000 y sabe lo que usted tiene adentro del cuerpo. No, en aquel tiempo era pura fe. Era puro hierbas naturales. Y Job lo perdió todo al mismo tiempo. Y para poner la tapa al pomo, la esposa le dijo, mira, viendo cómo tú estás y en tu situación, la que dormía a su lado, le dijo, mejor maldice a Dios y muérete. Oh, wow, qué profundo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Job? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Pero hay algo curioso y es algo que yo le daba, mi mente volaba en el momento en que Andrés compartía, y era que, ¿por qué todo empezó en la vida de Job? Porque el diablo fue y le dijo a Dios. Dios le dijo al diablo, ¿no ves mi siervo Job? Hombre fiel, íntegro. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo? Claro, se la tienes fácil. Lo has prosperado. Le has dado hijos, le has dado tierra, le has dado todo lo que tiene el hombre. Claro que es fácil para él adorarte. Y Dios le dijo, ok, quítale todo lo que tiene, quítale la salud, pero no toque su vida. Y vamos a ver cómo él responde, cómo él sale, cómo él responde ante esa prueba. Había, mientras Job lo perdía todo, una expectativa celestial en cómo Job iba a reaccionar ante la pérdida. Y yo me imagino todo el cielo en expectativa y el diablo, ahora sí, voy a hacer quedar mal a Job. Y me imagino todos los ángeles pendientes, todas las huestes celestiales pendientes, ¿a qué iba a pasar con Job? Y comenzó la pérdida, comenzó esto, comenzó lo otro, comenzó la salud, la mujer le dijo lo que le dijo, y aún así Job no la dejó. Job no dejó a la mujer, no la dejó. O sea, Job la perdonó, le dijo, bueno, fue insensatez de ese momento. Pero dice la Biblia que, que todo el mundo estaba a la expectativa de qué iba a pasar con Job. Cuando Job pasó por todo esto y perdió su salud, sus amigos le dieron malos consejos. Su esposa le dijo, mira, o sea, tú estás en el fondo, o sea, ya tú de ahí para allá es morirte y maldecir a Dios. Pero ¿qué fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Me imagino que todo el cielo, todos los cielos, y el diablo que no sabía qué iba a pasar. Por todo el tiempo que duró la prueba de Job, no fueron unos días, Job permaneció fiel al Señor. Y a veces usted y yo perdemos uno de estos baluartes. Crece una cizaña en nuestra vida y comenzamos a sentir que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Hacemos literalmente una tormenta en un vaso de agua. ¡Wow! Esto va a acabar con nosotros. Cada una de las situaciones que usted y yo estamos pasando hoy, y usted cree que usted la está pasando solo, que tú y tu esposa lo saben, tú y tus hijos nada más, la gente más cercana a ti. Pero déjame decirte, hoy hay una expectativa celestial viendo desde el cielo cómo usted y yo reaccionamos ante esa crisis y ante esa situación. Porque es tan grande el regalo y la bendición de Dios para nuestras vidas que nosotros tenemos que estar a la altura de ese regalo, de esa bendición en fe y en dependencia de Dios. Yo sé que es doloroso. Yo sé que muchas veces nos cuestionamos las cosas que están pasando, pero primero identifica cuál es la semilla que fue plantada, cuál es el propósito de Dios con el cual fue plantado en tu vida, dónde estás a punto de entrar, porque muchas veces la cizaña está creciendo porque estamos a punto de entrar en el propósito de Dios, porque estamos a punto de recibir la respuesta de Dios, porque estamos a punto de entrar en la dimensión que Dios quiere que nosotros entremos, y esa cizaña está creciendo. Pero estamos tan enfocados en la cizaña que no nos damos cuenta que el fruto casi está saliendo de nuestra vida, que casi estamos recibiendo la bendición. Y muchas veces Dios está esperando que le demos el sí por fe, para entonces darnos la respuesta que estamos esperando. Yo no sé por lo que usted está pasando, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta mañana. Yo no sé cuál ha sido la cizaña que ha sido plantada por el enemigo. Yo no sé cuál es la situación que usted pueda estar pasando, pero sí le puedo decir, Dios tiene un propósito. Esto forma parte del ambiente del campo. Esto forma parte de la vida de esa semilla que fue sembrada. Parece que está mal, parece que está difícil,
pero al final va a llevar a que nuestros frutos nos distingan por encima de esa cizaña. Porque al final la cizaña y el trigo, mientras no dan frutos, son iguales. La mismo color, la misma forma, la misma manera de la planta, todo es igual, hasta que da fruto. Y ahí se puede identificar cuál era la cizaña y cuál era el trigo verdadero. Que nosotros seamos contados entre el trigo, que podamos ser escogidos para vida eterna. Que cada cizaña que fue plantada en nuestra vida dé el propósito por el cual fue plantada y nos ayude a depender más y a confiar más en el Señor.